Muy buenas tardes amigos, espero que se encuentren muy bien, espero que estén teniendo un excelente día. Bienvenidos a su programa DocMock y es un placer poder estar con todos ustedes nuevamente. Hemos tomado cierto descanso, hemos decidido darle una pizca de innovación a este programa para poder darles a todos, por supuesto, toda la información eh, vaya necesaria para que todos ustedes tengan conocimiento de, obviamente, con todo lo relacionado a la salud, pero con todos los problemas sociales que podemos tener. Y la idea de poder hacer este programa es esa, que hacerlo lo más digerido posible, hacerlo mucho más fácil para ustedes y que de alguna manera entiendan que todas las partes que conforman la vida, que conforman nuestro entorno, nuestra unidad biológica, social y psicológica, puede afectar en todos nuestros rubros o en todas las índoles de nuestra existencia. Y precisamente es una dicha poder tener este canal para todos ustedes, porque decidimos, porque podrán ver en otros videos o en los anteriores, que nosotros estábamos grabando o estaba grabando yo únicamente audio, pero creo que fue el momento de poder pensar, de poder retomar y aprovechar que es inicio de año, poder tener esta cualidad o esta virtud que muchos creadores de contenido tienen. Por supuesto que es el video. Hay muchos que tienen el audio, ahora es esta cuestión del video y nosotros decidimos sumarnos a esta situación para poder dar esta parte o la cara a los problemas que está enfrentando la salud en los distintos tópicos que actualmente se viven. Y la idea también es que ustedes nos conozcan. Por supuesto, vamos a seguir dando las entrevistas y vamos a darle mucho auge a lo que es el monólogo o el podcast para poder presentar todas las situaciones o temas que me parecen a mí importantes y que lo importante también es que ya tengo afortunadamente un equipo atrás para que esto pueda ser posible. Y eso da mucha ventaja para que este programa sea mucho más profesional, mucho más constante y que el contenido sea de mucha calidad. No solamente el audio, sino también el video. Entonces, la intención es esta y espero que les vaya gustando, les vaya siendo muy útil este contenido para que poder tener ustedes a la mano todas las herramientas, todas las cuestiones necesarias para poder, pues vaya, poder manejar su vida con base a lo mejor a algunos consejos, porque obviamente la verdad absoluta jamás la voy a tener. Creo que nadie la tiene, pero de alguna manera poder tener este aporte un poquito, poner este granito de arena en sus vidas. Espero que sea así. Y bueno, un tema que hemos visto, o al menos que yo he visto, que ha sido un tema totalmente muy común, muy constante. Ha sido un tema que no ha dejado en ningún momento de ser muy importante. Y que todos, día a día, estamos tratando de sobrellevar. Algunas veces hasta de sobrevivir en estas cuestiones del trabajo. Y va a ser un foco muy importante en este programa, para que podamos nosotros tener ciertos amortiguadores para poder seguir viviendo o poder más o menos subsanar lo que al menos ya está dañado y que si hay alguna solución poderlo manifestar o poderlo expresar en este programa. Y estoy hablando nada más y nada menos que el estrés laboral. El estrés laboral es un tema que me parece que si bien ya se toca, ¿no? Ya no es un tema tan invisible o tan invisibilizado, pero sigue habiendo estos problemas que no se terminan de solucionar, no se terminan de comprender y que sobre todo las soluciones se quedan a la deriva. No hay ningún tipo de
me parece, de contenido que podamos nosotros apoyarnos para poder decir que estas tal vez son algunos puntos que me puedan ayudar para poder sobrellevar el estrés. Entender que el estrés laboral es inminente, ¿no? Es inminente, dependiendo por supuesto de cada oficio, pero cada oficio tiene un tipo de estrés. Pero este tipo de estrés a veces llega a sobrepasar nuestra vida existencial, es decir, debe haber un equilibrio y este equilibrio se ve comprometido. Y este compromiso, por supuesto, que va a afectar en nuestras vidas y, va a ser imposible separar la vida laboral con la vida personal. La vida laboral, bueno, en teoría debería de ser únicamente en nuestra jornada de 8 horas, 12 horas, 16, no sé, dependiendo de cada uno de los horarios que tengamos, pero bueno, existen guardias de 24 por 24, ¿no? Hay horarios como el clásico horario Godín, que es de 8 horas, de 9 a 6 o de 8 a 4, dependiendo de cómo esté conformada nuestro horario y cómo fue el contrato en el que firmamos para poder estar de acuerdo en el horario que vamos a elaborar. Sin embargo, bueno, existen puntos muy, muy, muy importantes en los que tenemos que tener mucho cuidado, en el que tenemos que tener mucha atención, porque generalmente, y más en nuestro país, porque nos escuchan en distintos países desde ya antes, desde Spotify, desde todas las demás aplicaciones de audio que tenemos. Bueno, en nuestro país como México, somos un país que desgraciadamente tenemos que trabajar mucho para poder tener ciertas cosas, incluso poder decir ciertos lujos, eh, o incluso para hasta nada más tener lo elemental, ¿no? Depende mucho de qué tipo de puesto, qué tipo de trabajo estén ejerciendo, pero lamentablemente se necesita trabajar en múltiples empleos para poder tener una vida digna, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, la idea de este tema es cómo afecta nuestra salud mental, cómo es que esta parte de imposibilidad de poder separar la vida laboral con la vida existencial es cada vez más común. Es muy constante y lamentablemente pues esto afecta. Por supuesto afecta sobre todo nuestra salud mental y esto siendo o repercutiendo directamente con nuestra vida familiar, nuestra vida o nuestras amistades, y con nuestra vida misma. Y bueno, una de las páginas que me gustó, como lo explico un poco, es precisamente el Instituto Nacional de Salud Pública. El Instituto Nacional de Salud Pública nos habla un poco de los riesgos del estrés laboral para la salud y haciendo mucho énfasis en que, bueno, esto es inminente y que de acuerdo a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, el estrés laboral es identificado como un grupo de reacciones emocionales, psicológicas, cognitivas y conductuales ante exigencias profesionales que sobrepasan los conocimientos y habilidades del trabajador para desempeñarse de forma óptima. Y aquí ponen un ejemplo, por ejemplo, puedes sentir tensión muscular, puede haber aumento en la presión sanguínea, ritmo cardíaco, miedo, irritabilidad, enojo, depresión, presentar atención disminuida, dificultad para solucionar problemas, disminuir su productividad, entre otros. Entonces, este tipo de estrés, por supuesto que sirve, por supuesto que va a servir para que nosotros podamos tener cierta reacción, para que nosotros podamos tener ciertas estrategias y pensar de manera más eficiente cómo solucionar un problema. Sin embargo, cuando esto sobrepasa, cuando esta parte laboral sobrepasa nuestra capacidad, porque hay que entender que muchas veces los trabajadores, o nosotros los trabajadores en general, a veces nos ponemos o como tenemos esta idea de que el trabajar arduamente, el sentirnos presionados, incluso estar ocupados todo el tiempo, hablan de una persona eficiente cuando no es así. Y cuando no es así, esto cambia. Esto cambia porque precisamente las empresas nos contratan o contratan personas para poder solucionar problemas, sobre todo los más importantes. Y dependiendo del tamaño del problema, es que va a ser más o menos tu sueldo. Es decir, si no muchos van a solucionar el problema que tiene la empresa, seguramente el sueldo va a ser mayor, pero obviamente la exigencia va a ser de la misma manera. Sin embargo, las exigencias a nivel general, desde
desde la persona que a lo mejor trabaja como un obrero, hasta la gerencia o hasta nivel directivo o institucional, sigue siendo la misma, sigue siendo la misma. Y cuando estamos como obreros a nivel gerencial o como una cuestión ejecutiva, administrativa, pues podríamos decir que depende mucho el sueldo, depende mucho el tipo de presión para poder decir, bueno, esta persona no se puede ver estresada, pero lo está. Podemos decir que a lo mejor una parte de la operatividad, bueno, puede ser que sí esté estresada, pero la exigencia pues no debe ser mayor, no debe ser menor, pero no, realmente es igual. Aquí lo que hay que entender es que la presión laboral o este estrés va a repercutir, por supuesto, en esta eficiencia. Entonces, ¿cuáles son las causas principales que marca este Instituto Nacional de Salud Pública? ¿O cuáles son las causas principales del estrés? Y las que son propias del trabajo, podemos hablar de el trabajo a ritmo rápido o presión del tiempo. Cuando una empresa empieza a tener esta cultura organizacional pésima de que todo urge, es que no estamos hablando de una buena empresa, no hay una buena organización y por supuesto no es culpa del trabajador. Esto grábenselo bien, no es culpa del trabajador. El trabajador hace lo que puede, se quema, obviamente llega este típico y ya conocido síndrome de burnout, ¿no? El trabajador está todo el tiempo ocupado, está todo el tiempo cansado. El trabajo nunca va a terminar. El trabajo se acumula a pesar de que el trabajador prácticamente no se para del asiento, pero el trabajo no va a terminar. El cansancio aumenta, la ineficiencia aumenta y por supuesto la productividad disminuye. Entonces, estas son propias del trabajo y esto es lo que no ayuda al trabajador jamás a poder tener una vida equilibrada. La falta de control, es decir, del ritmo de trabajo, pero también que se relaciona con riesgos físicos. Imagínense una empresa como estas, digamos, una empresa que requiere esfuerzo físico. Por supuesto que va a poder haber lesiones físicas, va a poder haber lesiones que a lo mejor pueden ser reversibles o irreversibles dependiendo del mecanismo de lesión o dependiendo de qué manera se lesione esta persona. Pero esto puede ser costoso tanto para la empresa como por supuesto el trabajador mismo. El trabajador mismo desde la salud, si hablamos de algo irreversible, pues por supuesto se le va a complicar poder hacer otro tipo de labor y que obviamente otra empresa lo contrate. Y a la empresa se le va a complicar porque obviamente si tiene seguro o no tiene seguro, que eso será gravísimo, entonces tendrá que pagarle de por vida una pensión por este tipo de presión que existe, o por este descuido laboral, o por este descuido al trabajador directamente. Entonces, no hagamos esta idea, de que el trabajar bajo presión, o de que o tener trabajo todo el tiempo, o estar ocupados todo el tiempo, y de que todo urge, hasta habla de una desorganización y de una cultura organizacional muy pobre. Muy, muy pobre. Y eso es lo que no debemos de dejar. Tenemos que crear estrategias y para esto las buenas empresas tienen la facilidad o tienen la accesibilidad de que el feedback sea de manera bilateral. Es decir, la retroalimentación de un trabajador con su líder sea de manera constante y que esto sea pan de cada día. Que no solamente se califique al trabajador, sino también al líder, a nivel gerencial, a nivel institucional o a nivel de dirección. Entonces, cuando se tiene esta cultura, creas confianza al trabajador, creas una confianza en la que esto ayuda a poder disminuir la tensión que existe en la relación empleado-empleador, o empleado-gerencia, empleado-dirección, como ustedes quieran verlo. ¿De acuerdo? Otro de los puntos es la baja participación en las decisiones. Normalmente todas las empresas con esta cultura, las ideas están muy centralizadas. Es decir, aunque tengan líderes de departamentos o líderes en cualquier tipo de secciones, las decisiones siempre las va a tomar o ya sea el dueño o sea el director general. Y esto, por supuesto, crea desconfianza y crea tensiones. Entonces, esto a nivel de salud crea una tensión porque, pues, por supuesto, que aunque tú hagas las cosas bien, aunque tú te esfuerces o sientas que tienes buenas ideas y estrategias, no van a ser tomadas en cuenta.
porque todas las decisiones están y estarán a manos de dirección general. Todo está centralizado y esto está mal. Por supuesto, esto está mal. Sientes que, por ejemplo, tienes pobre desarrollo en la carrera o desarrollo profesional, es decir, ya encuentras un estancamiento y esto también causa desconfianza, causa un leve estrés, una leve tensión y por supuesto puede causar depresión. El hecho de que tú hayas estudiado, los años que hayas estudiado y no seas valorado en el trabajo y que no haya posibilidad de crecimiento, esto por supuesto va a crear una tensión impresionante y problemas existenciales. El trabajador en ese momento se va a preguntar, ¿soy lo suficientemente bueno o no? ¿Soy lo suficientemente eficiente o no? ¿Soy yo el problema? Y si soy yo el problema, ¿seré el único que tengo este problema? ¿Quién sabe? No lo sabemos. Pero la idea de poder conocer esto es que el trabajador pueda conocer que no es todo del todo su culpa. La empresa y su cultura organizacional tiene mucho que ver, muchísimo que ver en este tipo de acciones. Y por supuesto el ambiente tóxico, que vamos a ver algunas de las señales, arrastran al trabajador en una vida pésima. No hay un equilibrio, no hay un equilibrio en ninguna faceta y todo el tiempo el trabajo está en la mente. Pero bueno, vamos a ver más adelante. Muchas horas de trabajo, ¿cuántas veces no hemos escuchado el decir, o incluso en las mismas solicitudes de empleo, o más bien en las vacantes que existen, tenemos que tener esta virtud o esta cualidad de trabajo bajo presión. Cuando existe esta leyenda de trabajo bajo presión, estamos hablando de una empresa que no es una muy buena empresa. No tiene una buena cultura organizacional y por supuesto es una bandera roja. Una red flag que debemos de poner atención y que a pesar de todo, que a pesar de toda esta información y que a pesar de que lo estamos viendo y que podamos decirlo cínicamente o honestamente están poniendo en la vacante, aceptas el trabajo. Y entonces cuando tú aceptas el trabajo y sientes este estrés o esta tensión laboral, pues te preguntas el por qué. Bueno, en las mismas vacantes te están poniendo que es un trabajo bajo presión. Incluso muchos de los trabajadores, muchos de nosotros, hemos tomado esto como una cualidad, ¿no? Como un logro en nuestra agilidad personal, ¿no? El trabajo bajo presión. Entiendo que va a haber profesiones como la mía, que es medicina, que puede ser que todo el tiempo se sienta bajo presión y dependiendo de la especialidad. Un urgenciólogo, pues por supuesto, todo el tiempo va a estar trabajando, va a estar estresado probablemente porque, bueno, viene alguien en la sala de urgencias o con un paro cardíaco o con alguna emergencia y por supuesto que este estrés te hace moverte. Todo el tiempo vas a estar estresado. No por nada los urgenciólogos tienen una esperanza de vida mucho menor que cualquier otra especialidad. Y eso vamos a ver después. Pero es un ejemplo de lo que yo conozco y que por supuesto yo he visto, ¿no? Y no tenemos que irnos ni siquiera con alguien como un urgenciólogo. Lo vemos, por supuesto, en empresas que son normalmente globales, ¿no? Empresas que tienen ya un crecimiento impresionante a nivel mercado y que esto se ve, bueno, se ve en México, se ve en Argentina, se ve en Estados Unidos, empresas que tienen ya un sostén, una estabilidad impresionante, pero obviamente el trabajador normalmente es muy explotado, muy explotado. Y esto, bueno, pues posiblemente se pueda medio compensar en ciertas buenas prestaciones o muy buenas prestaciones, sin embargo, siempre sacrificando la salud mental. Sacrificando la salud mental, sacrificando un poco a la familia, sacrificando un poco a los amigos, a tus padres, porque bueno, es una muy buena empresa y tengo buenas prestaciones. Y el miedo que existe de perder eso es impresionante. Es impresionante el miedo que se tiene al perder esto. O bueno, el miedo que se tiene al poder perder esto. Entonces es una cuestión muy complicada, eso se entiende, es una cuestión muy complicada, pero que existe. Existe y que tenemos que tener muy en cuenta que esto pues no está bien. Realmente no está bien y nunca va a estar bien. Nunca va a estar bien.
Y bueno, por supuesto, salarios bajos. Esto, por supuesto, genera estrés, ¿no? Gente que tiene familia, gente que tiene hijos por mantener, una familia, en pocas palabras, y que existe un salario bajo, bueno, y que además no sea como modificado año con año, como mande la ley, pues esto, por supuesto, va a generar estrés. Va a generar estrés, va a generar incluso desconfianza, va a generar poca eficiencia del trabajador y por supuesto hasta que a lo mejor encuentre otro trabajo es cuando la empresa en ese momento dice, bueno, espérame, yo te puedo mejorar el salario, yo te puedo mejorar todo esto eso que te están ofreciendo, porque me dijiste, ¿cuánto te ofrecen? ¿5,000 más? ¿10,000 más? Ok, ya te los doy. Pero únicamente en estos momentos de urgencia o cuando el trabajador decide o toma la decisión de irse del trabajo para poder buscar algo mejor o encontrar algo mejor, es cuando la empresa reacciona. Y yo ya lo he vivido. Yo ya lo he vivido. Yo soy un médico que no se dedicó meramente a la clínica, a los hospitales, pero que conoce a las empresas, a empresas de salud, administradoras de salud, sí, hospitales, ¿no? Actualmente, además de este trabajo, yo trabajo en un hospital, me parece que con una buena cultura organizacional, afortunadamente. Pero hay empresas que no son así. Hay muchas empresas que al momento de urgencia es cuando ayudan o cuando se dan cuenta que el trabajador tiene una necesidad. Y eso está mal. Entonces, mi recomendación para este tipo de situaciones, aunque te igualen el salario, incluso te ofrezcan más, no se queden. No se queden porque el salario te puede dar a lo mejor cierta estabilidad al principio, pero cierta estabilidad económica únicamente. La emocional, no. La emocional, lamentablemente, no va a mejorar hasta que la organización no tenga otro chip. Hasta que la organización no tenga otra forma de pensar, otra forma de llevar las cosas. Lo que he dicho en todo el video, cultura organizacional. Eso es lo único que va a cambiar. Es lo único que no va a cambiar, perdón. Entonces tu estabilidad emocional no va a cambiar. Tal vez te entre cierta felicidad al principio, te entre cierta emoción, ¿no? Porque bueno, ya te igualaron el salario, incluso te lo aumentaron, o más, te ofrecieron más de lo que te ofrecía la empresa en la que tenías intenciones de laborar, pero va a ser temporal. Vete de ahí, no te quedes, ¿de acuerdo? Bueno, la relación hogar-trabajo, señores y señores, esto es lo importante y esto es lo que yo quiero llegar muy importante. La familia, la familia mueve y moverá siempre a un ser humano. La necesidad es que tienes de poder mantener a tu familia, de poder tener bien a tus hijos, y si no tienes hijos, de poder tener bien a tus padres, tal vez, de tener bien a tu pareja, incluso si tienes animales, de poder dar una buena vida a tus mascotas. Eso es lo que te va a mover todo el tiempo. Todo el tiempo eso es lo que te va a mover. Entonces, cuando esto sucede, cuando empieza a afectar el hogar, pues muchas veces se decide, y muy a tiempo, ¿no? De poder salirse del trabajo. Entonces empiezas a buscar otro trabajo, o incluso como yo le hice fueron en 2 ocasiones en las que decidí no tener nada seguro, y aún no teniendo nada seguro me salí. Dije, no más, esto no es para mí, yo veo cómo le hago, y afortunadamente me salió. Me salió. Me salió. Entonces, bueno, lamentablemente hay otros que no lo hacen. Hay otros que que deciden resistir o que deciden quedarse en este lugar de trabajo, y esto afecta su vida en el hogar. ¿De qué manera? Bueno, cuando hay esta posibilidad o esta facilidad de tener home office, la vida en el hogar se complica mucho más, ¿no? Existe ya una violencia, digamos, en el hogar muy importante. Cuando hay home office, estas personas que tienen home office tienen esta facilidad. Sin embargo, cuando hay una tensión laboral, hay más facilidad de que esta violencia exista, ¿no? No tanto, a lo mejor no siempre por culpa del trabajador, sino porque a lo mejor los dos están creando tensiones en sus diferentes trabajos. En sus diferentes trabajos sería muy mala suerte de que en sus dos trabajos tengan este problema. Pero pasa, y esto pasó mucho en la época de la pandemia,
en la que todos se fueron a casa a trabajar y aumentaron estas violencias domésticas o la violencia doméstica. La violencia doméstica fue un disparar impresionante en cuanto a estadística y, no, y se sigue dando. Y se sigue dando. Entonces un ambiente laboral sano ayuda a que esto no pase. Claro, se agradece el home office, pero el problema principal jamás se va a solucionar. Jamás se va a solucionar. Entonces, bueno, eh, hablando precisamente de estos ambientes tóxicos, ambientes laborales que no favorecen en absoluto nuestro bienestar, al contrario, nos afecta. Tenemos ciertas señales que podemos tener muy a la mano y que podemos a lo mejor decir esto no está bien. Y que si eres un trabajador que recién entró a la empresa, estás muy a tiempo de poder salirte. O si, no, si existe esta posible confianza con el empleador o con el gerente o con tu líder, tú como subordinado puedes dar estas recomendaciones, estrategias para poder cambiar este ambiente laboral. Pero si no, lo más recomendable es que abandones el trabajo, sin duda alguna, sin duda alguna. Ahora, una de las señales es que se espera que el colaborador o que el trabajador trabajen incluso cuando estén enfermos. Cuando estén enfermos, es decir, la falta de respeto a la salud y al bienestar es muy común. Y yo les voy a contar una anécdota que tuve precisamente de esta situación. Yo me enfermé de dengue, porque yo vivo en Morelos, yo enfermé de dengue y es una enfermedad que de verdad, amigos, no se lo recomiendo jamás. Y no es recomendación de, pues no, güey, pues no, ¿cómo me vas a recomendar una enfermedad? No. Lo que pasa es que muchas digamos, de las partes que no entendemos es que hay muchas enfermedades que podemos prevenir, ¿no? O al menos disminuir este margen de posibilidad de que puedas adquirir. Y el dengue es una de ellas. Entonces mi recomendación es que, por ejemplo, la cuestión de este consejo de los mosquiteros, de usar repelente, de, em, de tener ciertos cuidados con a lo mejor estrategias para poder eliminar a los mosquitos y todo esto, lo tengan mucho en cuenta. Entonces, mi recomendación es que tengan mucho cuidado con este tipo de enfermedades porque son letales, pueden ser letales, muy, muy letales si lamentablemente esto avanza, porque hay dos tipos de enfermedad, que es la clásica y la hemorrágica, pero no venimos a hablar de esto. A lo que voy con esto es que yo me enfermé. Digamos que no fue tan grave, pero sí ameritaba estar reposando en casa. Obviamente con mi tratamiento, obviamente con un reposo, porque no estaba por supuesto apto para trabajar de ninguna manera, de ninguna manera. Sin embargo, la presión que yo tenía, que yo sabía o conocía que esta parte de los valores de la empresa, pues era de estar trabajando todo el tiempo, ¿no? Ni siquiera la empresa tenía la culpa, yo era el que creaba este ambiente de decir, no, es que yo tengo esta responsabilidad y a pesar de que yo me sentía mal, todo el tiempo estaba pensando en el trabajo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y realmente no es nada sano, no es nada sano. Y la empresa en la que trabajé, bueno, es una buena empresa, es una muy buena empresa, sin embargo, había una persona únicamente que a pesar de que sabía que tenía este problema, pues bueno, decidió a lo mejor afectarme en algunos sentidos, desde que no pagarme completo o desde casi casi exigirme del trabajo que no pude haber hecho en esos días, cuando pues por supuesto estaba convaleciente. Estaba totalmente tirado, estaba postrado porque la enfermedad me dio y me dio muy, 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 muy duro. Afortunadamente no a niveles de gravedad, pero sí fue como serio, por así decirlo. Sí fue como para no jugarle al chingón porque sí fue complicado. Fue complicado. Entonces, ya no te puedes enfermar en este tipo de empresas. No te puedes, bueno, no empresas, porque a veces no es la empresa como tal, a veces son personas.
Porque afortunadamente el director de esta empresa me ayudó, ¿no? Me ayudó a mí, el personal me dijo, mira, vamos a hacer esto, vamos a tratar estas soluciones, pero, eh, pero bueno, finalmente la cuestión es que ya está, es decir, te falta trabajo, tienes que completarlo. La otra parte es que tú tener toda la información o ser la única persona que sabes hacer o sabes hacer cosas que la empresa demanda, también nos está mal y eso lo aprendí. Tienes que crear líderes adentro, tienes que crear personas, replicarte a ti para precisamente este tipo de situaciones. Aprender a delegar, aprender a crear líderes que también sepan hacer este trabajo, confiar en la gente. Y eso es lo que yo aprendí con el tiempo. Y bueno, se necesita permiso para tomar un descanso o hacer una pausa. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta parte de tengo que pedir permiso para ir al baño? Tengo que pedir permiso para enfermarme. Casi, casi, ¿no? Oiga, es que cree que me siento un poco mal, me siento que ya tengo la temperatura 37.6, creo que me va a dar fiebre, necesito de su permiso para poder retirarme si es que me llevo a sentir mal. O sea, todo este tipo de cuestiones no está bien, no está bien, no está bien. Las empresas tienen que entender que los humanos, es decir, sus trabajadores, sus colaboradores, se enferman, sus colaboradores descansan, se queman, no pueden abarcar todo el tiempo, muchos puestos, porque cuántas veces no hemos visto que cuando despiden a alguien, por ejemplo, le duplican el trabajo a una persona. Y dicen, bueno, se va a ir fulanito, se va a ir sutanito, entonces entras, de manera temporal, pero esa manera temporal se va alargando 1, 2, 3 meses, y tú tienes, o el trabajador se queda con dos responsabilidades. Entonces es una cuestión que no puede ser, porque el trabajador se va a quemar, o el trabajador se va a enfermar, y el trabajador tiene familia, el trabajador puede tener ciertas complicaciones como demandaba al principio, como dijimos, el Instituto Nacional de Salud Pública, te puede dar hipertensión, te puede dar diabetes, te puede dar una enfermedad cardíaca, una cardiopatía, por el mismo estrés laboral. Entonces tenemos que poner mucho énfasis y darnos cuenta de que esto es un ambiente tóxico. No es normal. No es normal. Se ha vuelto normal contactar a alguien durante sus vacaciones. Esto es muy común. Muy común. ¿Cuántas veces no hemos visto o cuántas veces no han vivido? Creo que todo mundo lo hemos vivido. Que nos interrumpen en nuestras vacaciones. Nos dicen, ¿qué creen? ¿O qué crees que... lamentablemente aquí todos son unos pendejos. No, la verdad es que nadie sabe hacer lo que tú haces. Necesito, o una de dos, o que me ayudes a resolver el problema desde tu casa, o incluso que vengas un día y después te lo pago cuando se les olvida. Se les olvida muchas veces que ayudas. Y cuando tú te acuerdas y cuando tú pides o pides eso de vuelta como ayuda, no te lo dan, ¿eh? Muy pocas veces he escuchado que valoran esa ayuda y que se acuerdan en darte ese día. Que está mal, porque son tus vacaciones y tienes derecho a ellas. Siempre vas a tener derecho a ellas. Pero estamos muy acostumbrados a ¿cómo le llaman? A ponernos la camiseta, a poder recibir estas ayudas como pues la palmadita, o la pizza, o el termo, o lo que sea, menos una ayuda que mereces, ¿no? Es decir, a lo mejor un día, o ese día de descanso que te quitaron. Pero el simple hecho de que te hablen en tus vacaciones, eso ya está mal. Eso ya está mal. Eso no puede ser. Es totalmente injustificado y es, por supuesto, señal de ambiente tóxico laboral. Eso grábenselo bien en la cabeza. Eso es dato o signo de un ambiente tóxico laboral. No se respetan los límites entre la vida laboral y personal. Y hablando de vacaciones nada más, porque si hablamos de cuando nosotros trabajamos de 8 a 5, a las 6 de la tarde estás con tu familia o 7 de la noche y te están hablando para solucionar un problema X. Entiendo que puede haber ciertos escenarios en los que
podamos tener cierta dificultad, ¿no? Como gerentes, como jefes, como dueño de empresa, y poder determinar o poder tomar la decisión de poder hablarle al trabajador, a qué es bueno en lo que hace, a qué es bueno al que sabe solucionar este problema, porque son problemas no comunes y que tenemos que tener mucho ojo con esta persona, porque vale mucho. Puedes hablarle, pero hay que incentivar al trabajador, hay que incentivarlo, hay que motivarlo. Hay que darle un incentivo de cualquier tipo, económico, académico, de día de descanso, de lo que sea. Incluso darle a escoger al trabajador si es posible. Porque no es posible que esto se dé. Esto se da y es mucho. Y muchas empresas tan importantes, que de verdad si yo diera nombres, porque yo los conozco, yo estuve ahí, debería, de veras se sorprenderían. Es de verdad lamentable lo que sucede en este tipo de empresas. Y digo, no solamente las grandes, lamentablemente las pymes, ¿no? Las medianas, pequeñas y medianas empresas, pues tienen esta cultura organizacional. Empiezan bien, empiezan motivadas, empiezan con una buena cultura, ¿no? Pero después, no sé qué les sucede. No sé qué les sucede, que esto se desploma. En fin. Otra señal es: se ignoran los casos de acoso. Se ignoran los casos de acoso y discriminación dentro del equipo. Este tipo de señales, pues yo creo que es una de las señales, para mí, de las más importantes, en las que si tú sufres en ese momento de discriminación, de acoso, hablando del acoso laboral, acoso ujú, acoso de cualquier tipo, psicológico, como quieran verlo, y que no se haga nada al respecto, en ese momento es momento de retirarse de la empresa. Y muchos dicen, pero bueno, es que si a ti se te hace fácil o se te puede hacer fácil, porque no, señores, es que nada justifica eso. Nada debe justificar este tipo de faltas a la moral, a los derechos del trabajador. Y más adelante vamos a hablar, por supuesto, de las obligaciones que tiene el trabajador con la empresa. Porque también hay de todo. Hay trabajadores que no merecen, por supuesto, una buena empresa. Una empresa que de verdad maneje bien las cosas y que tenga trabajadores que no se desean en ninguna empresa, por supuesto que se tiene que ser castigado. Porque hay personas que abusan a veces de los buenos empresarios, de las buenas empresas, porque hay de todo. Sin embargo, quise centrarme hoy en esta parte de las personas que sufren este tipo de situaciones y para aprender a detectar estos ambientes tóxicos. Porque los hay todo el tiempo, ¿eh? Incluso en las buenas empresas puede haber indicios o ciertos puntos muy aislados en las que puedas detectar cierta toxicidad, ¿no? Que puedas a lo mejor pasar. Y que si tú tienes esta facilidad y acercamiento con tu líder de decir, ¿sabes qué? Te pasaste en esto. O sea, es que no voy a permitir esto. Digo, soy tu subordinado, pero no va a pasar esto. ¿Sabes qué? Creo que hubo una situación en la que me hiciste sentir incómodo, incómoda. Y de verdad no voy a esperar a que se repita. Entonces, bueno, este tipo de aprendizaje los vas adquiriendo y vas moldeando con el tiempo. Pero no permitir ningún tipo de acoso, no permitir ningún tipo de discriminación. Ningún tipo de discriminación es, por supuesto, justificable. ¿De acuerdo? Bueno, otro de los signos importantes es que la retroalimentación del desempeño inexistente o inapropiada. Es decir, como les comentaba desde a un principio del video, existe esta cercanía con el trabajador que nada más se centra mucho en los errores del trabajador. Tienes que hacer esto, me parece que eres un flojo, me parece que no pones atención, me parece que te equivocas mucho, me parece que bla, 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 bla. Sin embargo, cuando existe esta situación de un feedback o retroalimentación bidireccional, habla de una buena empresa, ¿no? Habla de que, bueno, no solamente nos importa que el trabajador tenga esta productividad y que trabaje de manera apropiada, sino también nos importa que el líder sepa manejar a su personal,
que el líder sepa hacer lo que sabe hacer. Porque cuantas veces no nos hemos detectado de que el líder, o el líder, muy entre muchas comillas, no sabe hacer absolutamente nada. Es decir, es el típico don chingón, o el típico, porque también es un trabajador, el típico trabajador, que es un líder o jefe que únicamente o se aprovecha de los conocimientos de los subordinados. Y que es el que se cuelga las medallas, es el que está chingando a los demás, pero él absolutamente nada que hacer con el conocimiento que tienen sus subordinados. Nada que hacer. Entonces, esta es una parte importante. Es una parte importantísima. Importantísima. El feedback. Retroalimentación todo el tiempo. Al menos cada mes, cada semana, como decida la empresa. A mí me lo hacían cada semana en una empresa. Me dicen, te falta esto, pero había la apertura para que yo también diera esta retroalimentación a mis líderes. Entonces eso me parece que es una buena cultura organizacional. La otra parte es la retroalimentación, perdón, no, las deadlines establecidas para ayer. Es decir, todo el tiempo, ¿no? Es que urge estas expectativas poco realistas de es que, ¿sabes que necesito esta base de datos para el día de mañana? Y es, güey, es que no es imposible que te lo tenga el día de mañana. O sea, necesito recolectar datos de cada departamento, poderlos clasificar en problemas o en incidencias y poder hacer la estadística gráfica. Aunque Excel o aunque otro tipo de programas muy importantes, incluso de inteligencia artificial, ya te den esta facilidad de poder crear estadística, es imposible que te lo tengas hasta mañana. No es posible. Y que aún así exista esta necedad o esta resistencia a que es que lo quiero para mañana. Pero esto habla de nueva forma de una desorganización épica, de que no se detectan los problemas a tiempo y que los líderes quieren resolver sus estupideces con base en la estabilidad de sus trabajadores. Porque, ¿qué sucede? Bueno, pues ellos se complican, ellos no pueden hacerlo, entonces se lo piden a los subordinados y que les dicen, bueno, pues no te vas de aquí hasta que esté este trabajo. O lo necesito para mañana, entonces el trabajador se va y trabaja en casa, es decir, no está con su familia, no está con sus hijos, tal vez rompen compromisos, ¿no? Rompen planes que tenían ya con su familia y bueno, por sacar el trabajo. Pero esto habla de una cultura organizacional súper mala, súper mala. Y una organización pésima, por supuesto. Competencias, favoritismos y grupitos cerrados que dividen al equipo, ¿no? Estos, ¿cuántas veces no hemos vivido este tipo de situaciones en las que, bueno, el jefe tiene a su favorita, a su favorito, ¿no? O el jefe, pues es que, ¿qué crees? Que pues esta chava no hace nada porque anda con el jefe, cabrón. Anda con el jefe y pues uno callado, porque si uno habla probablemente existan represalias, ¿no? O simplemente porque es el amigo de mucho tiempo, entonces a pesar de estar en un mismo puesto, a pesar de que a lo mejor yo haya entrado a esta misma empresa antes que el amigo, pues exista esta diferencia de sueldo, ¿no? Existe la diferencia del trato, la diferencia en lo que sea. Entonces este tipo de situaciones por supuesto complica mucho la relación laboral entre el trabajador y los líderes, ¿no? No necesariamente con el empleador, a veces el empleador ni siquiera a lo mejor conoce los problemas, ¿no? Entonces él dice, o él reclama el por qué hay tanta rotación de personal. ¿Por qué existe esta rotación de personal? ¿Por qué sucede en mi empresa que la gente no dura? Entonces, bueno, es porque a lo mejor tu personal de recursos humanos es pésimo, tus líderes que tienes en cada departamento es pésimo y esto crea un estrés todo el tiempo en el trabajador. Y lo hemos platicado en ciertos capítulos del podcast en la que cuando tú piensas que, bueno, cuando tú estás en domingo y ya mañana es lunes y estás pensando en que otra vez el trabajo, otra vez el estrés, otra vez la situación tan difícil que todos los días se me presenta con la jefa, con el jefe, con el compañero de trabajo, con el dueño, con quien sea, esto ya es enfermizo. Y por supuesto crea un conflicto, ¿no? Entiendo, y volvemos a lo mismo. Necesidad, tengo la necesidad, tengo que trabajar. Creo que todo el mundo trabaja por necesidad, pero cuando el trabajo tiene un buen ambiente ayuda mucho. Siempre, siempre va a ser así.
Y bueno, prácticamente esas son falta de respeto en el tiempo personal de los colaboradores, es decir, excesiva interferencia laboral. Es lo que les comentaba, es complicado cuando los trabajadores tienen un horario fijo, ¿no? O de 8 a 5, suponiendo que sea así, porque, insisto, el trabajo es mucho y decidimos quedarnos, decidimos tener esta cordialidad, ¿no? Porque es eso, ¿no? No es otra cosa más que eso, incluso estupidez, de quedarnos en el trabajo más tiempo del que debería para poder terminar una labor o un trabajo. Entonces la situación se complica cuando terminas el trabajo, cuando vas a tu casa, incluso estás en el cine y te están marcando. Te están marcando todo el tiempo, porque hay que solucionarlo. Solamente el doctor Anders sabe solucionar esta situación y bueno, hay que marcarle. Ya salió, sí, ya salió, ya lo sé, pero ni modo, hay que marcarle. Y si no contesta, pues ahí vamos a ver qué hacemos, pero o le bajamos el sueldo o a ver qué hacemos. Pero tiene que contestar, porque tenemos un problema. Y eso está mal. Eso va a estar mal toda la vida y es injustificable. El trabajador tiene un tiempo libre y después de la jornada laboral no hay ningún tipo de excusa o justificación para poder hablarle, a menos que se le dé un incentivo. A menos que se le dé un incentivo a ese trabajador, como bien decía, o que se hable con él o que si está de acuerdo, porque pueden presentar problemas en el trabajo, eso no lo niego. Se pueden presentar problemas de cualquier tipo y que a lo mejor tú eres tan bueno y tienes ciertas cualidades laborales que te diferencian y que por eso te contratan, porque tienes un valor agregado importante en el empleo. Sabes solucionar problemas importantes. Y aunque por mucho que te paguen muy bien, si tú cumples un horario y fuera del horario no quieres contestar, no quieres ayudar, se vale. Se vale. Tu salud mental no es negociable. Tu salud mental es algo tan preciado que se puede comparar con 50 millones de dólares. Incluso ni eso. Tu salud mental es la que te va a ayudar a tener una estabilidad laboral, un equilibrio existencial y tener una sana vida familiar. Ese balance no se puede negociar. Ese balance es intacto, no se puede negociar, nadie lo puede mover. Créeme, créeme, ningún tipo de moneda vale una buena salud mental. De verdad, no lo vale. De verdad, créeme, porque yo ya lo he vivido, yo ya lo he, de manera directa, de manera indirecta. Muchas personas se arrepienten de aceptar un aumento de sueldo con tal de seguir explotando a esta persona. Y esta persona la acepta, por supuesto, puede durar el, el- el, la felicidad un par de momentos o un par de días, una semana, 2 semanas, no lo sé. Pero que exista un ambiente tóxico laboral todo el tiempo, créanme, créanme que no lo vale. Tu salud mental se va a ver afectada, vas a tener ansiedad, vas a tener depresión, vas a tener taquicardias, vas a tener hipertensión arterial, vas a tener diabetes, vas a tener enfermedades cardíacas y esto, por supuesto, va a tener complicaciones. Y vamos a hablar luego del caso que pasó con André Marín, no sé si lo conozcan, pero André Marín sufrió una situación que tiene que ver con precisamente estrés laboral. Que en paz descanse Andrés Marín y que, bueno, lamentablemente pues ya no está con nosotros, pero sufrió esta parte de lo laboral. Incluso recuerdo también ¿cómo se llama se me olvidó el narrador, no, bueno, que es antiamericanista, se me olvidó su nombre y es súper famoso. X. La cosa es que esta persona también, ¿no? No tanto el estrés laboral, sino su tema fue que no vio a sus hijos crecer. Tal vez
tenga un buen sueldo, tal vez no tenga ninguna necesidad económica, tal vez le dé a su vida, a sus hijos, la mejor vida posible en cuanto a material. Sin embargo, creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo que no lo es todo. No lo es todo. Los hijos y en general las personas requieren de ti de manera presencial y de manera íntegra, física y mentalmente. Que tengan una excelente tarde y nos estamos viendo y escuchando en el siguiente capítulo.